Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. El episodio de hoy es una conversación con un invitado muy especial, Stanislao Bajraj. Él es doctor en biología molecular, es neurocientífico y divulgador. Escribió varios libros y también da charlas y conferencias en todo el mundo. Es mentor de deportistas y hoy está acá para hablar un poco de todo, ¿no? Porque vamos a hablar de neurociencias, de autoconocimiento, de desarrollo profesional, de cambio, de reinvención. Bueno, de todos los temas que creo que a vos que escuchás Doble Clic te pueden interesar. Bueno, bienvenido Stanislao. Gracias, Maca. Un lujo tenerte acá. Gracias por acercarte al estudio, por darnos un rato de tu tiempo. Placer. Y por ser parte de Doble Clic, ¿no? Que es un podcast de conciencia profesional y que creo que vamos a poder hablar de un montón de temas que generan mucho impacto en el desarrollo profesional y que le puedes sumar, ¿no? A todos los que nos están escuchando. Hace unos días nos tomamos un café y me preguntaste por qué, sobre qué queríamos hablar o hacia dónde poner el foco. Y yo te contaba que a mí me parece algo muy potente tuyo, que no solo sos un neurocientífico que nos va a contar un montón, yo quiero con vos por ahí desmitificar algunas cosas o ver dónde, ¿no? Cuánto hay de verdad o de mito en algunos temas, pero sobre todo me quiero concentrar también en el Stanislao profesional, de carne y hueso como todos, que vivió sus dudas, sus inquietudes, sus crisis y que las vive todavía. Las vive, ¿no? Y que yo creo que vos hoy encarnás un poco de todo lo que divulgás y cómo lo haces en tu propia vida también, ¿no? Yo acompaño mucho a profesionales en procesos de búsqueda. Suelo arrancar con una pregunta sobre su vida profesional para conocerlos y me encantaría hacerte la pregunta a vos. Y es, ¿por qué elegiste la carrera científica? Porque mi papá me lo pidió. Wow. Segunda pregunta. A ver, mis papás eran los dos, fallecieron psicoanalistas los dos. Y cuando yo estaba en quinto año de colegio, que obviamente había que ir sí o sí a la UBA, no había otra posibilidad de universidad en mi casa, mis papás todo el tiempo hablando de la genética y los científicos y qué interesante y viajar por el mundo. Y yo, de los tres varones que somos, fui el único hijo que absorbió todos esos deseos de mis padres y los cumplió a rajatabla, porque una vez que entré a la universidad estuve 19 años estudiando ininterrumpidamente en la universidad. Entonces me convertí en un científico realmente por el deseo de mis padres. En ese momento no era consciente que lo estaba haciendo, obvio, pero en la UBA la carrera son 7 años, es el ciclo básico y 6 años de biología. Y inmediatamente el primero o segundo año ya me daba cuenta, ¿qué estoy haciendo acá? Química, física, zoología, botánica, matemática. Cuando yo siempre fui una persona de personas, ¿no? En el colegio. Pero bueno, cumplí y hasta el final, porque en ese momento era así. Y sobre el final de la carrera encontré dentro del mundo de la biología el gustito, porque me especialicé en biología molecular y genética y empecé a estudiar enfermedades humanas. Y así fue como después me fui a Francia a trabajar con el HIV y después a Boston con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, dentro del mundo de lo chiquitito de la biología molecular, sentía que contribuía por lo menos a tratar de entender el HIV primero y después a tratar de curar la distrofia muscular que no se logró nunca. Así que así fue la carrera. Cuando me di cuenta que elegí por el deseo de mis padres, fue que dejé la ciencia. ¿Y eso fue? ¿Cuándo te diste cuenta? 19 años después. Eso fue a los 33 años, ¿no? Sí, más o menos a los 33, 34 años. Estando en Boston, con una crisis muy, muy grande. Estaba haciendo terapia porque tenía una situación de estrés muy, muy grande en Boston. Muy grande, como nunca tuve. Y ahí hice como esa crisis, viste, que por algo están. Hice el clic y dije, pero yo no quiero ser científico. Me aburro, estoy 8 horas con los ratones, 9, 10. Y cuando iba a la universidad a dar clase a la noche, ahí lo pasaba fantástico con los alumnos, con otros profes, armando los cursos. Entonces era claro que me gustaba más una cosa que la otra. Pero bueno, volví a la Argentina fácil, que es CONICET, científico, UBA, y por suerte duré muy pocos meses. Me tocó un jefe muy jodido, no sé si está vivo o no, pero por la duda no digo el nombre. Por suerte,
porque eso también me terminó de empujar. Qué bueno, no digo, todas estas cosas las podés ver, ¿no? El Estanislao de hoy puede ver como eso era algo bueno, ¿no? Sí, en ese momento no. En ese momento es como que uno siente que son 2 palos en la rueda. Sí. Pero ¿cómo fue que encontraste este nuevo camino? Como casi todos los buenos caminos de la vida, un poco por azar. Yo cuando me encuentro yéndome del CONICET y de la UBA, me volví a Boston un mes a terminar de formar a alguien que continuó mi trabajo ahí en el hospital de niños, y me encontré con varios argentinos que vivían en Boston hace muchos años y me dijeron, ¿no conocés la Ditela o el San Andrés? Y yo le digo, no, la verdad que no lo conozco, no conocía que existían. ¿Por qué no vas ahí? Hay mucha gente piola, y en mi casa una universidad privada era pecado para mis padres, ¿no? Eran muy antiguos. Bueno, y así fue, volví y me entrevisté en el San Andrés, me dijeron, no me interesa tu perfil, ¿qué hace un biólogo en San Andrés? Y en la Ditela me encontré con la persona que hoy es un gran amigo, se llama Ernesto Jagroski, que era el decano de la Escuela de Negocios, y me dice, ¿un biólogo? La verdad que no tengo idea, pero probemos algo nuevo. ¿Por qué no te armás algo nuevo, disruptivo? Y lo que hice fue un copy-paste de un programa que yo enseñaba en Harvard, que se llama Biotecnología y Negocios. Yo era la parte de biotecnología, algunos profes de la Ditela se armaron la parte de negocios, y así empecé a crecer en la universidad. Y Ernesto me dijo, ¿por qué no te haces un MBA? Y yo, ¿un MBA? Y me dijo, sí, justamente, un biólogo que tenga un MBA, no hay muchos, puede ser interesante. Y como a mí una de las cosas que más me gusta en la vida es estudiar, dije, bueno, dale. Y me hice el MBA. Y lo fui a terminar a Francia, 6 meses, ya casado con una nena de 4 meses. Y ahí en Francia hice el clic. Ahí empecé, profes muy, muy piolas de Europa que empezaron a hablarme de innovación, creatividad, neurociencias en el mundo de los negocios. Entonces ahí volví a la Argentina, ya estamos hablando del 2009, y me daba cuenta que tenía como un nicho para explorar. Y mis propios compañeritos del MBA, que eran todos chicos que laburaban en empresas, me dijeron, ¿por qué no te venís al banco? ¿Por qué no te venís a Coca-Cola? ¿Por qué no te venís a mostrarnos qué haces o qué sabés? Y yo no sabía qué sabía. Pero cuando me empezaban a hablar, digo, pará, claro, yo de esto puedo contribuir. Trabajo en equipo, no sé, creatividad, emociones, cambio sobre todo. Había trabajado mucho sobre temas de cambiar, la capacidad que tenemos todos de cambiar. Y así fue como armé mi nicho, hasta que un día me invitaron a River, a hacer lo mismo en River, y empecé a armar otro nicho con el mundo del deporte. Y la gran diferencia con antes es que ahora soy feliz con lo que hago, que ya soy un privilegiado. Eso te iba a decir, ¿no? Sí. Es un montón. O sea, lograr hacer algo que te gusta, ¿no? Y encima hacerlo de una forma exitosa. Rentable, no sé qué es ser exitosa, pero bueno, sí, podemos. ¿Qué es el éxito para vos? Para mí el éxito es estar en pareja con una persona, y siempre con la misma, y apoyarse mutuamente en sus proyectos personales y acompañarse. Eso es el éxito. Difícil. Pero es posible, mucha gente tiene éxito. No estar en pareja y amarse y acompañarse. Pero en el mundo del trabajo, me parece que es un poco lo que decía vos, es hacer lo que te gusta y hacerlo más o menos bien. Creo que eso es ser exitoso. Creo que tiene que ver con el bienestar, no con el bien tener. No es tener trabajo, tener salario, tener un buen sueldo, tiene que ver cómo me siento en el trabajo, ¿no? Más bienestar que bien tener. Sí, y vos hablas mucho de equilibrio, ¿no? En diferentes de tus libros, charlas, ¿no? Como que para mí por ahí el éxito también es el equilibrio entre poder tener una vida personal y una vida profesional que vayan de la mano, ¿no? Que una no implica renunciar a la otra también. Sí, como generación X que soy, ese equilibrio no estaba puesto en mi cabeza como algo importante, pero bueno, la vida me fue dando palos y también el hecho de estar en contacto en la universidad todo el tiempo con gente más joven también me hizo más flexible y entender, viste, que los más chicos vienen con esta cosa ya equilibrada de quiero tener mi tiempo, quiero tener... y hace ya 7, 8 años que hice ese cambio fuerte. Trabajo mucho menos que antes, elijo mejor los proyectos. Soy un afortunado porque hay gente que no lo puede hacer, pero yo puedo. Pero antes podía y sin embargo agarraba todo y quería todo y no estaba equilibrado. Ahora tengo una vida extremadamente equilibrada. Y aparte siento que doy un buen ejemplo a mis hijos también. Siendo así, sí. Bueno. ¿Cuál es tu propósito? Está bueno. Yo creo que mi propósito fuerte es hacer todo lo que mi papá no hizo conmigo. Wow. De estar cerca de ellos cuando mi papá era divino, amoroso, pero laburaba 15 horas por día, no lo veía nunca.
Aparte tuvimos una tragedia familiar cuando yo tenía 12 años, a mi abuelo lo asesinaron, entonces mi papá se deprimió muchísimo y desapareció de mi vida y era, viste, un adolescente y papá, de vuelta, no lo hizo de mala persona, ¿no? Lo puedo llegar a entender. Pero bueno, tengo un hermano muy, muy grande y un hermano muy, muy chico, entonces éramos como 3 hijos únicos, porque teníamos vidas muy distintas, cuando uno estaba en secundaria, el otro en la primaria, el otro en el jardín. Y papás ausentes de vuelta, con mucho amor, pero con mucha ausencia por una cuestión más de trabajo. Y ahora yo me propuse estar cerca de mis hijos, acompañarlos, escucharlos, llevarlos, traerlos, dentro de lo que ellos me dejan y lo que, sin insistirle, pero creo que ese es más mi propósito, ser un buen padre. Disfruto muchísimo, me costó mucho cuando eran bebés, ahora disfruto un montón, tienen 16 y 14. Y también el haberme divorciado me ayudó un montón a conectarme con ellos distinto, porque cuando estás con ellos solos, estás. Cuando sos dos, hay como algo que se distribuye por ahí. Sí, uno tiene la opción de evadir, ¿no? Como Tal cual, le toca a él, o bueno, están con ella o con él. Pero bueno, ahí te contesté fuera del mundo del trabajo, pero mi propósito más grande es ese. Igual yo creo que está muy vinculado, ¿no? Con el mundo del trabajo en el sentido de, uno ser consciente que deja huella, ¿no? Como que sí. En los hijos sobre todo, pero cuando vas al liderazgo, uno deja huella en otras personas y cuando vas a la vida profesional, el trabajo de uno debería dejar huella, ¿no? O los demás, o por ahí va el propósito. Yo lo veo cuando Marisol, que me ayuda como mi asistente, les dice a alguna gente que me quieren contratar o quieren algún trabajo, dice, no, es que va a buscar a los chicos al colegio. Pero bueno, no puede ir a buscar, no. Su prioridad es buscar a los chicos al colegio. Entonces, y eso hace un clic también a veces en la gente que me quiere contratar. Porque dice, claro, bueno, tiene otras prioridades. Paréntesis, soy un privilegiado. Hay gente que no puede decir, no puedo porque tiene que ir a trabajar. Entonces, dentro del mundo del trabajo, sé que soy un afortunado y un privilegiado. Sí, lo construí, sí. Eso te iba a decir, un privilegiado con mucho esfuerzo, bien. Sí, ¿no? Sí, con mucho esfuerzo, sí. Pero no sé si suma lo que estoy contando al que está de 9 a 5 en el banco laburando, que no puede, que le encantaría buscar a los chicos, pero no puede. Pero... Bueno, pero a ver, para checar con vos tuviste un momento de tu vida profesional donde estabas de sol a sol, ¿no? En un sótano, años, ¿no? Como sí. que digo, no es que Años. este lugar te llegó, sino que es un lugar al que llegaste, ¿no? Sí. La verdad que sí, con mucho esfuerzo, en idiomas distintos, países distintos, alejado de mi familia 12, 13 años, siendo soltero en esa época, cuando vivía afuera estaba soltero, no digo que es mejor o peor, pero volver a casa y no es que estás acompañado de alguien, pero bueno, creo que también eso me permitió construir lo que construí, toda esa exposición a otro mundo, a otras experiencias, a gente distinta, cultura distinta, siendo judío, haciendo Ramadán o estando, no sé, tengo como muchas anécdotas dentro del mundo en Europa y en Estados Unidos que creo que te terminan sumando al nivel laboral. No van separadas, van como Totalmente. Juntas siempre. O sea, yo creo que la vida profesional y la vida personal de alguna forma... Solapadas, sí. Pero a nivel laboral no sé si tengo un propósito claro. Justo me lo preguntaba el otro día hace poco. No tengo muy claro. Sé que es importante tenerlo claro, pero no... Estoy más con el flow. Estoy viendo por dónde voy construyendo. Estoy muy interesado en mezclar arte y ciencia. Ese siempre fue mi propósito. Lo voy haciendo con algunas actividades, pero cada vez más. Ahora tengo algo con unos músicos, con unas chicas que hacen arte performático. Estás en el teatro también. Estoy en el teatro y antes me daba más vergüenza, ahora me animo a decir que es un show porque hay muchas cosas que suceden ahí, hay humor también. Creo que si tengo que elegir uno es el mundo del deporte profesional y el mundo de mezclar la ciencia con el arte, de hacer cosas para que la gente con impacto, ¿no? Total. ¿Y la divulgación? Me sale solo, natural, es como que está ahí, no me vuelvo loco. Me divierte, no es mi propósito. No me siento bien cuando la gente me dice, no, porque leí tu libro y me cambió esto, porque te escuché con Novarecio. Me siento medio incómodo, me siento un poco un impostor. Y creo que es porque digo esto hace tantos años, que ya me canso de mí mismo. Y aparte, porque se sabe hace miles de años lo que digo. No miles, ¿no? 3.000, 4.000 años. Desde el budismo, desde, pueblos originales. Está verdad, hoy la ciencia te permite, pero mis experiencias me indican que la ciencia no tiene nada de valorable con respecto a otras cosas que no son ciencia.
O sea que hay otros caminos posibles para llegar a las cosas que no es la ciencia. Sí, obviamente. Y la ciencia la hace la gente, y la gente miente, y la gente tiene sesgos, y la gente quiere que le dé un resultado. Yo estuve en un laboratorio de 17 años, estoy hablando de Estados Unidos. Sí, pasa en todos lados. Con millones de dólares atrás, y con Bush y Kerry compitiendo por la presidencia, y la Casa Blanca interviniendo en el laboratorio. O sea, fuerte, historia fuerte. Entonces, como que me fui desenamorando de la nobleza de la ciencia y de la evidencia científica, y aparte porque incluso la ciencia demuestra que la gente no cambia por evidencia científica. Tiene que ver mucho más con cómo uno se siente y cómo se quiere sentir, ¿no? Como el mundo de las emociones, que hoy la gente que está escuchando, que tiene gente a cargo, sabe, ¿no? Tener gente a cargo es más difícil que algo muy técnico, incluso muy científico. Entonces, nada, me fui dando golpes en el mundo de la ciencia, en la vida personal. Termino diciendo eso. Yo la verdad que no sé si está bueno lo que digo. Mira, yo creo, yo trabajo mucho marca personal con los coaches o los profesionales que acompaño, y me suele pasar que muchas veces lo que de afuera lo ven como un valor único y le reconocen a una persona, claro, la persona lo ve como obvio, como que no tiene, no tiene tanto valor, o incluso soy un impostor, ¿no? Sí. Pero de afuera, ¿no? Pareciera que tenés una forma de acercar la ciencia en pos del desarrollo personal, muy coloquial, muy cercana. Sí, eso lo tengo claro, me lo dicen, lo siento, no es mi propósito. Ok. Para nada. O sea, seguís en la búsqueda, digamos, que eso también es la parte interesante. Sí. Mi búsqueda es más mezclar el arte. Yo creo por ahí soy un deportista profesional frustrado porque me rompí las rodillas jugando para la selección de vóley juvenil y nunca más volví al deporte profesional, y soy un actor frustrado. Entonces, entre el mundo del deporte y el mundo de la actuación, incluso mis dos hermanos son músicos, y yo empecé a tocar el saxo cuando era muy chico, y como mis hermanos eran tan buenos, yo dejé, porque no era tan bueno como ellos. Entonces creo que hay algo también ahí que se juega, ¿no? Entre el arte, el deporte y bueno, yo soy la ciencia y veo qué puedo hacer entre las tres cosas. ¿Cómo las unís, no? ¿O qué sale de ese...? Pero para divertirme, no para que la gente mejore. Yo no hago nada para los demás. Soy sincero, soy honesto, ¿no? No escribo porque la gente yo escribo porque me están pasando cosas, ¿no? Cuando escribí creatividad, cuando escribí cambio, cuando escribí emociones, cuando escribí cuerpo, me pasan cosas y lo que tengo facilidad es ir a leer papers, porque me entrené en eso muchos años, y tratar de traducir ese lenguaje a lo que termina siendo un libro o esta conversación. Pero lo siento mucho, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Quién me está tomando? No lo hago por vos, no, lo hago por mí. Ahora, si a la gente le suma, está buenísimo, está genial, pero me da un poco de miedo, porque, ¿viste? ¿Qué es lo que te da miedo? Y la gente ya hoy me para y me dice, no, tengo un papá con Alzheimer, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Yo no soy neurólogo, no, estoy con mucha ansiedad. ¿Sirve la biodecodificación? No lo sé, no, es que no sé. Entiendo que la gente me confunda con el resolvedor de todos los problemas, pero yo sé muy poco de muy pocas cosas. Bueno, eso dicen que es el síndrome del que sabe, ¿no? Cuando uno más sabe, como que siente que menos sabe, ¿no? Pues se da cuenta que eso es como parte de algo mucho más grande. No sé, lo decís vos. No, yo sí estoy convencido que no sé tanto. A ver, yo trato de no entrar a mi Instagram, me parece una herramienta horrorosa, ¿no? Separa gente, no une. Pero bueno, la verdad que me da mucho laburo. Me ha conectado, bueno, ahora me voy a Europa a trabajar, no lo puedo decir, pero el Instagram me conectó con gente que jamás supuse que me hubiese podido conectar, pero cada tanto entro a leer, porque me escriben todos los días, soy un afortunado, puede ser, y no puedo creer, o sea, hay cosas que digo, no puedo creer, la gente... No sé, respirar. O sea, ¿qué necesita la gente? ¿Qué te das cuenta que necesita la gente? Hay mucha ansiedad, mucha tensión, mucha falta de conocimiento sobre cosas muy básicas, ¿no? Recién justo, mira, estaba hablando con el señor que me hace el service del auto. Me dijo una frase divina, ¿eh? Me puso, es urgente vivir mejor. Wow. Me encantó. Tremendo. Y después él solo me puso... es el título de un libro, me pone él. Digo, la verdad que sí. Es que podría, ¿no? ¿Sería el sexto libro por ahí? No, que digo, escribilo vos. Porque mañana hago el service del auto. Entonces estábamos coordinando con él y me pone, me encantó, me puse a leer tu libro, me dice. Y me doy cuenta que yo estoy en tu línea. ¿Cuál es mi línea? Le pregunto. Es urgente vivir mejor. Está bueno, es que sí. Y es fácil vivir mejor. Es fácil vivir mejor. Sí. A mí me gustaría llegar con vos porque... Sí. Pareciera, ¿no? Hoy estamos como abrumados, hay tanto contenido, tanta información de que tenés que hacer tantas cosas para vivir bien y para poder estar mejor, ¿no? Sí.
¿A cuáles vos creés desde tu mirada más Sí. científica, propia experiencia? Porque Sí. sé que vos siempre decís que sos como tu conejillo de indias, ¿no? Que Me encanta. pasás las cosas por vos. ¿Cómo podemos hacer para vivir mejor? Mira, ¿Qué yo es lo creo importante? que puedo ser sin filtro. Ya cumplí 50. Me encanta. Esto que estamos haciendo no sirve para nada. Apa, Te maté. me mataste. No, yo lo que quiero decir es esto. Yo soy parte de lo que voy a decir, ¿eh? La suma de conocimiento de información teórica, cuando scrolleás, ¿no? Seguís a uno, ¿no? Nazaret Castellano. Uy, qué divina, No sé. qué genia, me encanta lo que dice, qué bueno. No sirve de nada. Es peor, te genera ansiedad. Porque vos decís, uy, pará, está bueno, me va a servir. Pero después tu vida es la misma, no cambiaste en nada. Entonces, cuando vos sumás y agregás contenido, info, imagínate que estás siguiendo gente seria y gente que te representa, gente que te hace sentido lo que te dice. Después puedes seguir un montón que son de todo. No juzgo. Pero no cambia nada la vida así. La vida cambia cuando tomás riesgo y probás, ¿no? Y pones en práctica eso que dice. No, escucharlo y racionalizarlo no sirve de nada. Por eso terapia, hago terapia de que nací, una vez por semana, a veces no sirve para nada. Porque vos ves a tu casa y no haces nada. Ah, claro, como mi viejo tal cosa, entonces ya entendés. Y Sí. seguís siendo infeliz. Yo creo que es un paso, pero no alcanza, ¿no? Exacto, Es como- no alcanza, pero es un paso que a veces frustra. Porque la gente dice, no, pará, estoy siguiendo a Nazaret Castellanos, es una grosa, sí, es una grosa. Pero ¿viste lo que dijo del budismo? Sí, lo veo, claro. Pero no lo practica, o no lo prueba, o no va a un terapeuta, o no va a un coach, o no va a un mindfulness para empezar a meditar. Entonces, se suma cosas. A ver, tengo 240 alumnos por año. Todos tienen entre 25 y 50 años. Y ellos me lo dicen. No, pero yo hago esto, yo leí todo esto, pero no lo pones en práctica. Entonces, qué bueno sería, creo que el coaching es justamente una de las herramientas para poner en práctica, ¿no? Bueno, a ver, esta semana qué voy a hacer distinto, o dónde voy a tomar un poquito de riesgo, o qué voy a tratar de pensar diferente. Ahí empieza a funcionar un poco ese cambio. Pero solo el contenido por el contenido, no. Totalmente, ¿no? Yo creo que estamos por un lado abrumados ahí y por otro lado esto de que la cabeza manda todo, ¿no? Sí, que no es verdad. Si yo conceptualmente entiendo que, no sé, para vivir mejor tengo que exponerme a la vulnerabilidad, Sí, al riesgo sí, y ya animarme está. a cosas Ya nuevas. estoy mejor. Bueno, después hay un paso que implica qué me pasa cuando efectivamente me tengo que animar y qué es lo que me frena, ¿no? O qué es lo que me cuesta. ¿Y quién me puede ayudar a animarme? Exactamente, qué me pasa a nivel corporal, qué me pasa a nivel emocional. Y ahí me parece, ¿no?, que yendo en tu recorrido, por lo menos de divulgación, Sí. esto de arrancar por la capacidad, ¿no?, de cómo ser creativos, de cómo hacer que el cerebro cambie para cambiar, de meterte en la inteligencia emocional, después llegaste al cuerpo, ¿no? La pandemia fue la cuarentena. Me quedé encerrado en un departamento, como casi todos los que vivimos en Buenos Aires, y no sé, fue mi cuñada que es artista, me dijo, ¿por qué no haces esto por Zoom? Y a mí me encanta bailar. Y hice una actividad que se llama 5 ritmos, no sé si se llama. O sea, leí el libro que hablabas del poder del que me baile. divierte mucho bailar y nada, seguí eso. Y en un momento dije, pues para acá hay algo interesante. El cuerpo habla, ¿no? Lo dicen los abuelos, todo el mundo sabe. Pero ¿qué puedo hacer con el cuerpo que a mí me haga sentirme mejor? ¿Y cómo lo puedo relacionar con la neurociencia o la biología, que es a lo que me dedico? Y puedo hacer un libro con esto. Entonces es como que ahí fui dando la vuelta. Entonces en esa pandemia, encerrado, empecé a investigar sobre esto. Porque se sabe muchísimo hace muchos años. O sea, mi último libro, Sensorialmente, no hay nada que sea novedoso. En realidad, hasta por eso me avergüenza ese video. Esto se sabe hace muchos años. Por ahí lo novedoso es compartirlo con el público general y que la gente lo lea. Y desde otro lado, ¿no? Como que me parece que mezclar, ¿no?, filosofía zen, ya en el nombre, ¿no? El sensorialmente con el cuerpo, con la ciencia, digo, bueno, por ahí genera un impacto distinto y a mí me parece que lo más potente de tu libro es justamente los ejercicios, ¿no? No solo, che, te digo esto, sino, bueno, llévalo a la acción. Es que vos sos coach, ¿entendés? entonces los ejercicios a vos Pero el 9 de cada 10 personas que me hablan de mi libro me dicen, pero los ejercicios no los hice. Bueno, está bien. No son garantía de nada los ejercicios, Total. pero si no pones en práctica un poquito lo que estás leyendo, está bien, es contenido por contenido, no está mal, es como cultura general. Pero eso es un poco lo que me da un poco de pereza de tanto contenido que hay afuera y que la gente después se queja o se pone muy ansiosa, ¿no? Y se frustra también. Total. Pero bueno, en tu rubro, claramente el poner en práctica es clave. Si no, bueno, 100%. la vida. Y el cuerpo es clave, el cuerpo tiene esta capacidad de no mentir, capacidad de darte un montón de información para tomar mejores decisiones, capacidad para sentirte mejor con muy poco, sin depender tanto de tu pareja, de tu jefe, de tu sueldo, etc.
El tema es aprender a leerlo, a escucharlo. El verbo correcto es aprender a sentirlo. No nos enseñan a sentir. Nadie, estoy exagerando. Mucha gente no sabe sentir. Cree que está sintiendo algo y en realidad está pensándolo, está racionalizando algo y se está concluyendo, justificando. Claro, por eso le dije tal cosa. Que digo que no está mal, pero que es la mitad. Falta la otra gran mitad que no está en la educación formal. Los padres no tienen la más puta idea, pobrecitos, me incluyo. Y los más viejos menos. Y nada, encontré en el cuerpo una herramienta poderosa de bienestar. Y te habla, esto lo sabe poca gente, pero no, ya lo he dicho bastante, una persona que tiene dolor crónico. Entonces, una persona que tiene dolor crónico, que mi búsqueda por sentirme mejor, creo que una de las cosas más impactantes que encontré para por fin sentirme mejor es conectar con el cuerpo. Con mi cuerpo, ¿no? En tu libro hay dos cosas, hay algo que me sorprendió, me llamó la atención. Esto primero, que el cerebro, ¿no? o la mente no está en nuestra cabeza, sino que en el fondo está en todo nuestro cuerpo. El cerebro. El cerebro. Sí, por las neuronas, están por todo el cuerpo las neuronas. Y como de esto de los sentidos, que están los 5 sentidos tradicionales, ¿sí? Pero después está la interocepción como un sentido particular, que es sentir lo que nos pasa dentro del cuerpo. Sí, son rutas, son autopistas, son neuronas que viajan del páncreas al cerebro, del hígado al cerebro, del músculo liso al cerebro, claro, son sentidos. ¿Esa es una inteligencia? Sí, claro, bueno, es el libro, pero de vuelta, con todo respeto a la gente que no lo sabía, descrita hace muchísimos años, la inteligencia somática o la inteligencia del cuerpo, que yo le puse la inteligencia sensorial porque me gusta el nombre, para cancherear, pero en realidad se conoce hace mucho la inteligencia somática. Y eso, la herramienta o el método para ser inteligente desde ese lugar... inteligente sensorialmente, o eso, sí, ¿no? Inteligente emocionalmente, inteligente corporalmente. Ahora vemos para qué sirve en una persona que va a laburar a una empresa también. Pero es la meditación. La meditación es la herramienta que permite mejor y más conectar las áreas del cerebro responsables de recibir la información interna del cuerpo. Esa es la interocepción. Hay áreas del cerebro donde llega la información de qué te está pasando a vos en este momento. ¿Cuánta tensión tenés en el hombro derecho versus el hombro izquierdo? Ya te lo vi así, ¿no? ¿Qué temperatura? ¿Cómo estás respirando? ¿Estás respirando muy arriba vos, por ejemplo? ¿Te estás respirando arriba o abajo? ¿Qué cambia? Todo cambia. Todo. Un mes de respirar acá arriba ya estás ansioso solo por la forma de respirar. Ya solo por respirar distinto. ¿Qué nivel de energía tenés? ¿Cuán cansada estás? ¿Física o mentalmente? No entiendo la pregunta. Sí, física o mentalmente. No, es lo mismo. Es lo mismo, sí, es exactamente lo mismo. Si vos estás todo el día así, de repente no podés más con el cuerpo. Y de repente, si vos estás 200 horas corriendo, no querés pensar en nada. Entonces, cuando se cansa el cuerpo, se cansa la mente y viceversa. Y cuando se relaja el cuerpo, se relaja la mente. Y cuando se relaja la mente, se relaja el cuerpo. Entonces, todas estas cosas que estoy así poniéndoles nombres y conceptos para entenderlo, es lo que uno puede, a través mínimo de la meditación, empezar de una manera que no la puedo contar porque no es con palabras, es empezar a sentir distinto. Y ese sentir distinto te hace tomar otras decisiones. Por ejemplo, no la voy a llamar. No, boludo, tenés que resolverlo, llámala. No la voy a llamar. ¿Por qué? No lo sé. Estoy convencido que no es el momento de llamarla. Pequeñas cosas que los americanos dicen gut feelings, ¿no? Y nosotros decimos por ahí intuición. Eso te decir, ¿no? Lo que vos quieras, pongamos el nombre que quieras. Pero empieza a tomar otro protagonismo en tu vida personal y profesional. Empieza a tomar otras decisiones, como esto que te decía. Estoy con un coachee, me es muy desafiante. Racionalmente, inteligentemente le tengo que decir esto, pero espero un poco, me doy la vuelta, freno, lo encaro con un juego, lo encaro con un ejercicio, como que el cuerpo empieza a hablarte de verdad. Empieza a decirte lo que por ahí tu cabeza no te puede decir, ¿no? Años, o no ve. O te miente, o estuvo escondida, o no lo veías, o te lo grita el cuerpo de otras maneras. Lo que me copa de este mundo es que están los gritos del cuerpo evidentes, me duele el estómago porque tengo examen. Están los pequeños, ¿no? Cada vez que me pongo nervioso me agarro el cuello. Y están los que me interesan ahora, que son los sutiles. Evidente, pequeño y sutil. Las sutilezas del cuerpo enviando información al cerebro. Creo que el descubrir eso, o el poder sentirlas, es donde empezás a hacer la diferencia
en tu toma de decisiones, en tu bienestar. Te empezás a dar cuenta que con muy poco puedes estar bien. Eso es ¿cuál es la definición, ¿no?, más científica desde tu mirada, tu perspectiva, del autoconocimiento? El autoconocimiento es la suma de tu inteligencia conceptual y tu inteligencia sensorial. O sea, la capacidad de Empezar racionalizar las cosas y de sentirlas. y de empezar a sentir estas sutilezas, ¿no? Porque cuando nos grita Sí, el cuerpo... la capacidad de mentalizar las emociones y de sentir las emociones. Mentalizar es, claro, estoy triste y sí, me acaba de dejar. Bueno, es normal, me va a durar un tiempo. Bueno, y sentir es, bueno, no sé, el pecho apagado, apretado, poca ganas de levantarme, estoy inventando, cuando vos lográs fortalecer esas dos inteligencias, que ahora podemos ver cómo, se genera como una inteligencia integral, y para mí la inteligencia integral es igual a autoconocimiento. Y como yo laburo en el mundo del deporte, del alto rendimiento, es impresionante porque los pibes laburan con su cuerpo. Un empresario por ahí no tanto, lo lleva al cuerpo, ¿no? Pero este tiene que tener el cuerpo con un nivel de tensión en los hombros perfecto, porque si no, no puede sacar bien, ¿no? Y tiene que tener, ¿no? Su cuerpo tiene que estar performante. Entonces, cuando ellos empiezan a mezclar esas dos inteligencias, es cuando empieza a hacer una gran diferencia. Vieron que ahora dicen que en la elite lo mental hace la diferencia, ¿no? Claro. Porque técnica, táctica y físicamente son buenos todos. Pero cómo salió a competir ese día es lo que hace la diferencia. Y bueno, eso es lo que un poco intentamos trabajar, que ellos empiezan a conocerse mejor como deportistas, no como personas, y cuanto más conocen su motor, ¿no?, y su carrocería, más fácil después es acomodar un poco. Cuando no saben bien qué están pensando, qué están sintiendo, por qué me duele la panza, esto me pasó otro día, si la pantorrilla derecha está más tensa que la izquierda, no corren igual. O sea, para nosotros son pavadas, pero ellos es todo. Ahí la sutileza es todo. Claro, digamos, ¿no? ahí está, ahí es todo. Entonces, en ese mundo donde la sutileza es todo, es donde estoy jugando a co-construir herramientas con los deportistas, ¿no? Buenísimo. Y si yo tuviera que decir, bueno, un hábito, no esto que hablamos de lo sutil, que se va construyendo por ahí Sí. de a poco, un hábito para que las personas se Sí. puedan llevar para trabajar puntualmente su inteligencia conceptual, y un hábito, o más de un hábito Sí. si es que tenés, para lo corporal, que es lo que, si querés, menos estamos acostumbrados a escuchar. Yo creo que debería ser obligatorio. Apá. ¿Estás escuchando? Obligatorio para trabajar en una empresa. Meditar y actividad física. ¿Meditas? No puedes trabajar acá. Wow. Chao, nos vemos. ¿Cuánto tiempo? ¿Hacer actividad física? Bueno, no puedes trabajar acá. Va a pasar, ¿eh? O sea, está comprobado científicamente que la actividad física y la meditación te cambian en tu performance. Mejora tu salud, mayor bienestar, mayor autoconocimiento, mayor inteligencia, y eso termina impactando en tu performance. Eso es obvio. ¿Cuánto Igual no tenés te que dije los meditar tips por día? todavía. Igual no te dije los perdón. tips. Inteligencia conceptual, tip. Cada vez que estés pasándola mal por algo en tu trabajo, vamos a hablar de trabajo, después Sí. es la vida normal, ¿no? Sí. Pero no un trauma, no me acaban de echar y me quedé sin trabajo. Todos pasamos por momentos difíciles en el trabajo, tensos, incómodos. Cada vez que te suceda eso, trata de, en vez de describir la situación, y claro, vino mi jefe y me dijo que no me va a aprobar el proyecto, trata de pensar en qué estás pensando. Entonces, muy probablemente, porque me ha pasado a mí, a mis alumnos, muy probablemente, y a mis hijos incluso, vas a descubrir que muchos de esos pensamientos no son reales y son lo que generan ese momento tan desagradable. No tanto la situación, que ya es un poco fea, obvio, porque es tensa, pero todo ese agregado que yo le meto de pensamientos hace que lo esté pasando muy mal. Ese es el tip. Cuando uno descubre que muchas de las incomodidades del día a día laboral tienen que ver con lo que me pienso y no con lo que sucede, está el famoso trabajo de, bueno, tengo que cambiar mi forma de pensar un poco, porque si no la voy a seguir pasando mal. O sea, el poder del pensamiento realmente, Sí. ¿no? O sea, el pensamiento puede cambiar todo. Sí, el pensamiento, que es energía, cambia el cerebro, que es materia. Eso es física cuántica, budismo 3500 años, física cuántica 50. Si vos cambiás tu forma de pensar sobre algo que venís pensando de una manera, se modifica la estructura y la función de tus neuronas. Es como crear un hábito nuevo, digamos. Okay. Vieron que está muy de moda, viste que está muy de moda desaprender. Exacto, 100%. En biología nunca está prohibida la palabra. No estás desaprendiendo nada, vos estás aprendiendo una cosa nueva. Okay. Que se pone al lado de la vieja, y cuando eso nuevo que aprendiste lo repetiste más veces que lo viejo, ya ahora lo viejo no lo usa más. Está ahí,
pero ya ahora estás con el nuevo hábito, digamos. O sea, en esto que yo te comentaba por ahí de los mitos, ¿no? Y verdades del mundo del desarrollo personal, realmente trabajar sobre los pensamientos es una herramienta efectiva para... No tengo la menor duda. 100, 1000%. Científicamente comprobado, no me interesa. Estanislavamente comprobado. Me ha pasado en mi vida personal y profesional. Aparte, bueno, lo digo como en chiste, obviamente está científicamente comprobado, pero lo veo con los deportistas, ¿no? Que dicen, uy puta, 20 años navegando y cada vez que cambia el viento yo pensé que, no, y ahora que me di cuenta que no estaba pensando en eso. Y ahora cuando cambia el viento ya no me molesta más. Y estuve 20 años compitiendo en los Juegos Olímpicos y el cambio de viento me ponía como loco, me frustraba y navegaba mal. Ahora el viento va a estar. Cambié mi forma de pensar sobre el viento. Y cambió todo. Y ahora navego bien. Bueno, eso es un montón. Total. Esa un poco es la base del coaching, ¿no? Esto de hay un hecho y la interpretación que yo me hago de ese hecho o cómo lo abordo, desde qué mentalidad, si víctima o protagonista, me exactamente me lleva lo todo, mismo. ¿no? Y el tip para la inteligencia sensorial, no hay ningún tipo de duda, es la meditación. La meditación. Me decías cuántas veces por día. Y ideal, yo no lo hago ideal, es 40 minutos. Mínimo 10, mínimo. Pero casi toda la gente que trabaja conmigo está obligada a meditar. Yo estoy tan afortunado que por suerte tengo mucho trabajo, elijo y digo, bueno, si quieres trabajar conmigo, vas a tener que meditar todos los días, si no, no trabajo con vos. ¿Qué es meditar o cómo se medita? ¿Cómo si vos tuvieras que tratar de trasladarlo a una persona? Hay muchas formas de meditar. Yo conozco 12, por lo menos distintas. La que está más de moda, que tiene más potencia en el mundo occidental, es el mindfulness. El mindfulness es exactamente lo mismo que el budismo, no hay ni una coma distinta. Es otro nombre. Le ponen otro nombre. Porque el budismo a veces se confunde también con religión o filosofía de vida, ¿no? Pero esto es una herramienta que un biólogo molecular, Jon Kabat-Zinn, adaptó del budismo y la occidentalizó. Y el otro día justo estaba preparando una charla y encontré 29.000 artículos científicos, ¿no? Sobre mindfulness. No lo leí, obvio, pero el impacto que tiene en la salud mental y física, y no hay ni uno solo que diga que da lo mismo meditar, no sirve para nada meditar, empeora meditar, no hay ninguno. Todos es realmente una herramienta muy potente. Entonces yo hoy elijo el mindfulness porque hay mucha accesibilidad, porque hay buenos instructores, porque hay audios disponibles, es gratis. La gente me dice no tengo tiempo, entonces no puedes trabajar conmigo, olvídate. Si no tenés tiempo es porque necesitas esto. Cuanto menos tiempo decís que tenés, es cuando más necesitas meditar. Eso me lo dijo mi instructor un día. Y la verdad que es verdad. Ya antes era sentado a las 4:30 de la mañana y cuando se cae. Ahora es hacerlo cuando quieras, parado, sentado. Ahora ya como que se modernizó un poco, ¿no? Tiene que estar, o sea, ¿se puede meditar en movimiento? ¿O no? Sí, obvio. Se puede meditar en movimiento, pero yo creo mucho por mi experiencia personal, lo hago hace más de 10 años. Tenés que aprender las bases, ¿no? La base es sentado, en silencio, quieto, tiene su porqué, no es para romperte las bolas, tiene su explicación de por qué tenés que estar así. Una vez que aprendés esa meditación formal, que puedes seguir un audio, después ya puedes no usar nada, podés empezar a meditar lavando los platos, yendo a jugar al tenis, podés meditar manejando, hay muchas formas de meditar. Definición de meditar de manera sencilla, 2 puntos, llevar la atención a un solo lugar. Y ahí estás meditando. En uno, puedes estar en tus pensamientos, puedes estar en la respiración, puedes estar en los sonidos, puedes estar como estoy ahora en la planta del pie izquierdo y la presión, la tensión, la temperatura, la transpiración, la media, qué apoya, qué no apoya. Mientras hablo con vos, 50% está en mi pie. Entonces no estoy meditando porque es 50%. Claro. Pero los jugadores de tenis, por ejemplo, que se levantan de la silla y van a sacar, ¿no? Esos 10 metros son tremendos, o 5 metros. Bueno, si yo camino y digo, uy, puta, qué mal que estoy jugando. Estoy sacando mal, encima si sigo sacando... Claro, ahí te fuiste. Claro. Pueden meditar mientras caminan, aprenden, ¿no? La raqueta, cómo agarran ¿no? el grip, el pie, o sea, hay muchas formas de meditar. Pero yo empujo a que la gente aprenda lo formal, lo básico, y después hace lo que quiere. O sea, si pueden incorporar un hábito, un micro hábito que no es tan micro, pero de empezar a meditar, dedicarle 10, 15 minutos de meditación al día. En 2 meses va a haber efectos en su vida. En su inteligencia más... Sí, va a haber efectos, en 2 meses. El tema es que mucha gente lo hace, ve efectos positivos y después deja. Porque es como lavarse los dientes, ¿no? Todos los días. Es como duchar. Es una cosa más que tiene que incorporar.
Yo no tengo dudas. Mi vida cambió muchísimo. El tema es que cuando vos lo haces y la gente alrededor tuyo no lo hace, se genera cierto movimiento. Porque a vos te pasan cosas distintas cuando meditas. Para mí son todas buenas, pero también descubrís cosas tuyas que no te gustan. Cuando más descubrís sobre vos, es la base de la empatía en biología, más entendés al otro. Entonces empezás a encontrarte con tu mujer, o con tu marido, o con tu hijo, o con tu jefe, o con tu mejor amigo, o con tu hermano, que no te gusta tanto como antes. Cómo reacciona, cómo te contesta. Entonces tiene yo lo digo con cariño, tiene como su riesgo. Sí, digo, el autoconocimiento en sí, ¿no? O sea, mismo. Uno abre la información, tiene su lado B también, ¿no? Te voy a contar una anécdota que no puedo decir nombre y apellido, obvio que no, pero un deportista muy conocido, con un tema muy complejo con su infancia. La verdad que si empieza a hacer autoconocimiento o terapia o coaching, se va a encontrar con cosas duras. Ya lo escuchás y decís, pobre pibe, ¿no? O sea, igual es excelente deportista. Y yo le pedí permiso. ¿Querés que yo te opine? No empieces, no hagas esto ahora. Si vos te importa mucho tu carrera y querés... En algún momento me parece que está bueno que lo hagas, pero si vos lo haces ahora, vas a tener que dejar la carrera. De vuelta, es mi mirada, por ahí no tengo razón, pero te vas a meter en un lío interesante para vos para ser mejor persona, ser mejor padre, ser mejor deportista, pero justo ahora... Hay un costo que hay que ver si estás dispuesta a asumirlo en este momento. Exacto. Y como es una opinión mía personal, desde mi experiencia, esto mío, consultá con otra gente, a ver si te dice lo mismo o no. Y por ahora va con que todos le van diciendo lo mismo. Y me parece que no es un buen momento. Banca unos años, de vuelta. Sí, porque el riesgo es que tenga que dejar de competir si se mete en ese mundo. Total, o sea, yo creo que hay un momento y un espacio para hacerlo, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿quién te va a acompañar? ¿Es un coach? ¿Es un cognitivo-conductual? ¿Es un counselor? ¿Es un gurú? ¿Es el cura de la iglesia? O sea, después yo creo que hay que estar acompañado. Bien Totalmente de acuerdo. Es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿no? Sí. Con lo cual, no vivirlo solo me parece que hace que el camino sea mucho más llevadero también. Estoy de acuerdo. Voy por otro lado, pero energía, ¿no? Como que ahora está, ¿no? Se habla mucho de que somos energía, de las vibraciones, de lo que me transmite otra persona a nivel energético. Sí. ¿Cuál es tu mirada del tema energía? Dijiste que somos, ¿no? Materia y energía. ¿Cómo? Primero que no es mi mirada, soy un divulgador. De la mirada de los científicos reales que investigan los pensamientos, solamente está estudiado en un laboratorio, es energía, es electricidad, a distintas ondas y frecuencias. Estar atento se llama beta, estar relajado se llama alfa, tener ideas se llama gamma, estar durmiendo se llama teta y delta. O sea, hay distintas ondas eléctricas que depende de lo que esté pasando en tu mente, se generan distintos patrones energéticos. Y el cuerpo materia, ¿no? Se duro, se toca, hay cosas, ¿no? Sin embargo, cuando vas a la física y un físico te describe de qué está compuesta la materia, que es el famoso protón, neutrón, electrón, las moléculas, los átomos, bueno, el 99% es energía y 0,1 es masa. Entonces, somos energía para la ciencia, no para Sri Sri Ravi Shankar, ¿bien? Para la ciencia somos energía. Esa energía que muchas veces hay gente que la tiene más potente que otras, no sé por qué, pero sí, esa energía es parte de tus emociones. En biología decimos que una emoción tiene que ver con estados de energía y estados de placer, ¿no? Por ejemplo, baja energía, bajo placer, la persona podría estar triste, que es lo que me siento yo en este momento de mi vida. Alta energía y bajo placer, enojado. Alta energía y mucho placer, feliz, etc. Como que uno puede combinar. Esto es una teoría. Entonces, cuando uno está en esos estados energéticos y de displacer o placer, cambia la producción de neurotransmisores y hormonas, ¿no? No se fabrica lo mismo cuando vos la estás pasando bien o la estás pasando mal. Total. Y ese cambio químico, que genera después estados de salud en la gente, o estados de mal humor, o estados, ¿no?, es contagiable al resto. O sea, que es real, o sea, está lo estudiado. percibe. Te cuento 2 estudios impactantes. Jefe que entra a una oficina, esto era en la época presencial, y lo hacen estar durante 2 o 3 meses, a propósito, enojado con la gente, de mal humor, puteándolos, un poquito hasta maltratándolos psicológicamente, y se le mide antes y después de esos 2 o 3 meses a todos los empleados todo tipo de neurotransmisores y hormonas, y es impresionante lo que sucede. Cómo generás químicos solo por convivir 8 horas con una persona de mal humor.
Wow. Lo mismo en la oficina de al lado, esto es en Finlandia, de al lado, pero amor, cariño, sorpresa, curiosidad, los jefes. Uy, chicos, ¿cómo están hoy? No un boludo, ¿no? Un tipo que está laburando, una mujer, un varón, Sí, lo un mismo. liderazgo más empático. Sí, pero con otros estados emocionales. Y cambia toda la química de la gente que está a cargo. ¿Cómo puede, o sea, qué se puede llevar la gente para hacer, para cambiar su propia energía? Yo digo, la energía que tiene un jefe, yo trato siempre de decir que está en el margen de acción de uno, ¿no? Porque por ahí yo no puedo cambiar la energía de mi jefe, No, pero no puedes. ¿cómo puedo cambiar mi propia energía? ¿Cómo te puedes cuidar? Y meditando, actividad física, teniendo éxito con tu pareja, haciendo coaching. No tengo claro cuántas disciplinas va a haber para eso. Creo que lo más importante es primero, como bien dijiste vos, me pasa con mis alumnos, me preguntan todo el tiempo lo mismo. No intentes cambiar a tu jefe o a tu pareja, ¿no? Es lo que hay, es eso. Podés charlar y discutir, pero no intentar cambiarlo, no vas a poder. Lamentablemente es por eso también que no trabajo en una empresa, nunca trabajé en una empresa. No sé cómo se hace con ese mundo de jefes duros y difíciles, ¿no? Tóxicos, si querés, porque químicamente es tóxico. No sé cómo te puedes cuidar. Yo diría la fácil, andate de ahí, pero bueno, yo laburo acá, tengo que pagar el alquiler, no puedo irme. Sí, o por ahí puedes elegir quedarte por determinada razón, sí, por determinado motivo, desarrollar algunas estrategias de límites, distancia. Está ahí, sí. Pero si a una persona quiere trabajar en su propia energía, se da cuenta que el tóxico o la tóxica está siendo ella misma o él mismo. ¿Cómo se...? Primero le respondo recontra fácil y después yo, esto es muy personal, Terapia cognitivo-conductual. Porque nunca hice coaching, ¿no? Pero puede ser coaching también, pero terapia cognitivo-conductual, vos vas a un buen terapeuta, hombre o mujer, y le decís, mirá, yo me siento así y me gustaría sentirme así, con respecto a mi energía, por ejemplo. Y ellos tienen herramientas fascinantes. Para trabajar. Que encima son comprobadas por la ciencia, porque es dentro de la rama de la psicología la que tiene bastante evidencia científica, que de nuevo lo digo, para mí no es importante, pero para mucha gente es importante. Esa fue la respuesta fácil. Y la otra es, conocerme y darme cuenta qué cosas a mí me dan energía. O me cambian energía. Ir a correr, ver una película en Netflix, ir a buscar a mis hijos de colegio, darle la mano a mi mujer o a mi marido. Cuando uno empieza a conocer esos lugares... Conocerse, ¿no? De conocerse. Entonces, de las 8 horas en el laburo, me escapo a tomar un cafecito y vuelvo, llamo a un mejor amigo. Tener como pequeños lugares donde uno puede reconstruir esa energía o hacerla un poquito más sólida o más bonita, si querés. Pero para eso tiene que ver también, ¿qué te drena energía, qué te da energía? Eso siempre va por el mundo del autoconocimiento. Y a veces uno dice, es verdad, hace 10 días que no voy a la pileta. A mí me da la pileta me da energía, ¿no? Me canso mucho, pero me siento con más energía, es algo como contradictorio. Y hace 4 días que no voy. Tengo que hacerme un espacio. No puedo. No existe, no puedo. Porque me toca hacer el tiempo. Sí, tengo que hacerlo. Ahí hay una delgada línea, ¿no? Entre lo que, yo te he escuchado hablar del placer y la felicidad, sí. ¿No? Me hace bien, pero me hace bien ahora, me hace bien mañana. ¿Cómo? No es delgada, la línea es gruesísima. Lo delgada es la comunicación que recibimos del marketing, de la publicidad, de esto que podemos comprar felicidad. Cuando en realidad lo que compramos todo el tiempo es placer. La felicidad no es comprable. Entonces, esto es nada más y nada menos que cómo la ciencia o la química divide la sensación de placer, que siempre es visceral, corto plazo, por consumir algo o por comportarse de una manera. El placer se puede sentir solo, no puede estar acompañado, puede estar solito en tu casa, versus la sensación de contentación, contentment, de alegría, de estar feliz, no es en el cuerpo, es algo más etéreo, puede durar muchísimo tiempo, en general es por experiencias, por compartir, por dar. Casi nunca es solo, puede ser acariciando un perro, ¿no? Puede ser compartiendo con tus amigos, con tu familia, con tu equipo. Son dos químicas distintas dentro del cuerpo, son confundibles, pero son confundibles desde la semántica. Uy, qué feliz estoy, me estoy comiendo una chocotorta. Chocotorta no te da felicidad, te da placer. Es lo mismo. No es lo mismo. Ese es el tema. Claro. No es lo mismo. No, total. Pero el problema no es... Vos podés estar todo el tiempo buscando placer y está perfecto, o ser feliz, o las dos cosas, se pueden las dos. El tema para mí es cuando vos crees que sumando placeres vas a ser feliz. Y sumando placeres lo que vas a hacer es más infeliz. Porque el placer, que es la dopamina, inhibe la producción de serotonina, que es la felicidad.
Y por eso la gente queda tan vacía después de estar 2 horas scrolleando o comiéndose una torta, después del medio kilo de helado y queda como en la nada misma, porque no te hace feliz. No, y si lo llevas a vida profesional y a la toma de decisiones profesionales, ¿no? Por ahí priorizar lo que me da placer hoy. En el momento, instantáneo. En el momento, la opción que tengo fácil, segura, que mantengo mi sueldo, Sí. me permite cierto estatus y demás, versus por ahí, no sé, lo que tiene que ver con dar, lo que tiene que ver con construir algo, con un propósito, demás que se pone un poco más en el largo plazo, Sí. que vendría, ¿no? A darnos esa serotonina o acuerdo. esa felicidad. ¿Podría haber una analogía ahí? Sí, te la compro. Algo más que te quería preguntar, vos siempre todos tus libros son como una investigación, ¿no? Que Sí, vos haces, sí. Conejillo de Indias vos, y después publicás esa investigación. Sí. ¿Qué estás investigando hoy? Nada. Nada. No, tengo periodos inertes, donde voy con el flow, como te decía hace un rato, y viendo qué me pasa. Muy probablemente, conociéndome, terminará haciendo un libro de deporte, porque estoy muy metido en el mundo del deporte. Pero no lo sé. O sea, todavía no hay proyecto. Estoy investigando música y emociones. Ah, eso te iba a decir, arte y tecnología, ¿no? Sí, Arte y tecnología. Sí, tengo un par de reuniones justo con músicos. Me estoy juntando con músicos, algunos que no sabía que eran músicos, pero no lo hago para escribir un libro, lo hago porque estoy curioso, porque me interesa. Y después si es un libro o no, no lo sé. Siempre le digo a la editorial, no lo sé. No sé. Después vemos. Vamos a ver. ¿Cuál es tu visión del futuro? Qué bueno. No, creo que se mezcla un poco con mi forma de ser, entonces es optimista y positiva. Creo que vamos a dejar de usar los celulares, que se va a terminar todo lo que son las redes sociales, que la tecnología va a desaparecer casi por completo, no, pero mucho. Estoy hablando del futuro, no dentro de 20 años. Esto es enfermante. Lo que pasa es muy delicado para mí. El acceso a la tecnología, lo instantáneo, lo rápido, el placer, ¿no? Las angustias de la gente, la ansiedad permanente, mucha depresión, ¿no? Lo veo mucho con gente joven. Yo voy siempre a la escuela hace muchos años y hago charlas con chicos de 16, 17 años y no tienen nada que ver con hace 10 años. Los chicos son otros, solo en 10 años. Wow. Entonces, me parece que va hacia ahí. Por algo los grosos de la tecnología, viste que mandan a sus chicos y no tienen celular y esas cosas, por algo lo hacen. Bill Gates diciendo que su hijo Sí, no sí. va a usar celular hasta los 14, ¿no? Digo, Bueno, wow. yo creo que vamos más hacia ese lugar. Después me da un poquito siendo viejito de 50 y pico, me da un poquito de miedo a la inteligencia artificial, cómo va a ser manejada. Me parece espectacular, pero siempre es quién tiene el poder, quién va a decir cómo manejar eso. Ahí la inteligencia artificial, ¿no? Que yo la empecé a usar, digo, uno tiene que empezar a convivir porque Sí, llegó para quedarse, pero digo, esto que a veces nos simplifica tanto las cosas, ¿no? O sea, en la búsqueda de dopamina y el priorizar nuestro tiempo, bueno, que me lo resuelva ChatGPT y ¿cómo nos afecta eso? O sea, ¿cómo No lo sé. al ser humano del futuro? No lo sé. A mí me afecta. ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué les digo? ¿No lo usen? ¿Le prohíbo? No existe prohibir nada ahora. La verdad que no lo sé. Pero, por ejemplo, me quiero ir a Japón con mis hijos. Le dije al ChatGPT que me haga un viaje de 20 días, donde quiero 4 días esquiar, 2 días. Es impresionante. Entonces, ¿qué digo? Bueno, no lo uso. Me agarro la Filcar para ver a dónde ahorita agarro la... No, por eso, depende cuánto y cómo lo uses. Ahora, cuando tiene que ver con mi laburo, a mí me gusta esforzarme y poner cabeza y las experiencias y conocer gente y no le pregunto todo. Cuando tiene que ver con mis angustias o mis ansiedades, que mucha gente le habla ahora y le pregunta. Sí, sí. Prefiero mi terapeuta, no sé si es porque soy viejo o antiguo, pero prefiero la persona, el 1 a 1, el charlar con alguien. Pero entiendo que haya mucho adolescente que ya le consulta cosas así más personales. Sí, total. Lo puedo entender perfectamente. No sé qué va a pasar. No lo sé. ¿Y cómo te ves vos a futuro? ¿Te pensás en 5 años? Sí, cada vez trabajando menos. Yo tengo ahora una regla que no me acuerdo a quién se la robé, que me encanta, que de vuelta, le pido disculpas, soy afortunado, que es placer, prestigio y plata. Casi todo lo que elijo hacer a nivel laboral pienso que me tiene que hacer sentir bien, ¿no? Instantáneo o a largo plazo, pero placer. Ya no quiero trabajar con gente que la paso mal. Prestigio, que no me saque prestigio. Tampoco tengo que estar todo el tiempo ganando prestigio, pero quiero, porque me invitan a lugares o me dan proyectos y digo, la verdad que no me va a sumar. No, mucho. Y si hay plata, mejor, porque vivo de eso, porque mis hijos viven de eso, así. Pero no elijo primero por plata, elijo más por placer. Y después, como mi laburo no tengo un sueldo, como que depende de lo que yo hago y cuánto laburo,
hay momentos del año que digo, bueno, pará, necesito plata ahora, porque tengo que pagar 4 meses de colegio a los chicos, el alquiler de la casa, y ahí saco un poco el placer a veces. Y claro. Entonces voy subiendo y bajando esos 3 botones. Bueno, pero vas discerniendo, Sí. tomando tus propias decisiones según lo que vos entendés. El de que prestigio necesitas. no transo. Creo que conversamos ping-pong de preguntas y respuestas de todo. Nos podemos quedar horas, pero bueno. Una pregunta final que me Sí, no gustaría quiero abusar de hacerte. tu tiempo, eso. Claro, la gente dice, no quiero abusar de tu no, tiempo. no Sé me que sos voy a una meter. persona muy ocupada, que no es verdad. Sí, No soy muy ocupado. No, la verdad. Que hago que parezca, pero no. está bien. Sí. Todo, o sea, uno. ¿Sabes qué hago dímelo. ahora? Me voy al súper, hago las compras, voy con las chicas de colegio. El equilibrio. Sí. Bueno, una pregunta así Sí. de cierre que me gustaría hacerte. Si hoy pudieras volver, ¿no? El Estanislao de hoy, Sí. pudiera volver a ese momento, ¿no? En tu crisis profesional, en Boston, cuando estabas estresado, cuando estabas en ese momento tan particular, Sí. en el que por ahí se encuentran muchos los profesionales que nos escuchan. Sí. ¿Qué le dirías? Le diría que realice el acto más inteligente del ser humano, ¿Qué sería? pedir ayuda. Que no tarden en pedir ayuda, que no crean que todo lo pueden resolver solo, que no tiene que nada que ver con la inteligencia o con qué les dijeron cuando eran chicos. O sea, pedir ayuda. Pedir ayuda es empezar un proceso de coaching, ir a un terapeuta, lo que quieran, pero no solos. No se va, bueno, ya va a pasar. Probablemente no va a pasar. Probablemente quizás se anestesie un tiempo y después vuelva a surgir. Entonces es eso que yo le diría. Yo tardé mucho en pedir ayuda. Pero también, ahora entiendo por qué también tardé. Pero si pudiese volver, pero flaco, dale, ponete las pilas y pedí ayuda porque ya llevas un año patinando acá y no la estás pasando bien. Porque cuando pedí ayuda, que para mí ya fue un poco tarde, porque pasé un año muy tremendo con enfermedades y todo, porque la mente y el cuerpo es lo mismo, lo resolví. Tardé, pero necesitaba esa ayuda. Y después la ayuda por ahí no es esa, es otra. Uno tiene que ser proactivo, no llega solo, vos tenés que ir a buscar. ¿Con qué te sentís bien? ¿Con hablar con un rabino? Bueno, ¿que te sentís bien con un psicoanalista? Pero bueno, creo que más importante quién es la persona y no tanto la disciplina. Eso fui aprendiendo con el tiempo. Siempre me preguntan, ¿y la biodecodificación, y el coaching y la energía? No sé. ¿Te hace bien? Entonces dale. Buenísimo, o sea, esto de ¿no? realmente ocuparse, hacerse cargo Sí. y por ahí cuando uno Pero no tiene las pidiendo herramientas. ayuda, pidiendo ayuda. Yo creo que dejé pasar tiempo. Bueno, ahora se acomoda, ¿viste? Uno está como siempre esperando que algo pase de afuera y que se acomode, que por ahí se acomodó en algún momento, pero después volvió a explotar. Entonces es eso. Sí, ¿no? Esto de que a veces incluso que pase el tiempo, si el tiempo no tiene conciencia, si no hay un trabajo exacto. sobre eso, como que no implica que las cosas se van a resolver, ¿no? Tal cual. Tremenda conversación. Te agradezco, Maca, por haber venido. Gracias. Bueno. ¿Qué te reís? No, de que vos viniste, pero... No, bueno, vos también viniste hasta acá, ¿no? Sí, es Esto verdad, fue es un verdad. episodio más de Doble Clic, que a partir de la próxima emisión se va a llamar Triple, ¿no? Triple clic. Triple clic. Podemos cambiar el No, nombre. Bueno, gracias, No, a en vos. serio. Un placer.